Cierto hombre estaba esperando el llamado de Dios para ir al campo misionero. Una amiga fue a visitarlo y lo encontró sentado frente al teléfono. Ella le preguntó qué estaba haciendo. Él le respondió que estaba esperando un llamado de Dios para ir al campo misionero. Ella se sintió impresionada con la importancia de este llamado y la forma como él estaba actuando. Al mismo tiempo, cuando miró por la ventana, vio a una señora anciana con dificultades para llevar unas bolsas pesadas mientras cruzaba la calle. Entonces salió corriendo para ayudarla y entonces cuando ella volvió, el amigo todavía estaba sentado frente al teléfono. Cuando se estaba por sentar, oyó que un vecino pedía ayuda y salió corriendo para ver qué podía hacer por él. Ese tipo de situaciones se presentaron 2 o 3 veces en aquella mañana y ella salía para ayudar a las personas mientras el amigo permanecía inmóvil frente al teléfono. El enfoque de la lección de esta semana es reconocer que muchas veces reaccionamos como Jeremías, tratamos de presentar buenas disculpas para rechazar el llamado divino. Tal vez nuestro llamado no sea para el ministerio profético, pero cada uno de nosotros tiene una obra que hacer. Por eso debemos creer que Dios sabe lo que somos, lo que no somos también capaces de hacer. Él nos capacitará y nos preparará para hacer su voluntad. Vamos a pasar a la segunda parte de nuestro bosquejo. Bienvenidos al bosquejo de la lección de la escuela sabática. Estamos como todos los trimestres iniciando una nueva lección, un nuevo folleto y un nuevo tema también. Vamos a hablar sobre Jeremías y el título de la lección de esta primera semana es el llamado profético de Jeremías. Y para poder comentar esta lección está con nosotros el doctor Carmelo Martínez, quien es profesor de teología en la Universidad Adventista del Plata en Argentina. Bienvenido, doctor Carmelo. Muchas gracias por la invitación y es un privilegio el estar aquí y poder compartir contigo y con todos los televidentes. Vamos a iniciar con una oración y enseguida luego vamos a conversar sobre este tema, por favor. Querido Padre, dirige nuestro estudio a través de tu Espíritu Santo para que al captar estas lecciones nuestras vidas espirituales puedan crecer y también podamos ayudar a otros que te conozcan. Rogamos esto en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Vamos a dividir nuestro bosquejo, esta parte de la comprensión, en dos partes. La primera parte hablaremos sobre el llamado de Jeremías y en segundo lugar hablaremos sobre el ministerio, el mensaje de Jeremías. Y la pregunta ahora es, ¿cuál era la función de un profeta? Tenemos que entender tal vez cuál era la función de un profeta en el Antiguo Testamento. ¿Qué hacía la diferencia entre, por ejemplo, un profeta falso y un profeta verdadero? El profeta era llamado para entrar en comunión con Dios. Ahora, Dios en esa comunión le transmitía revelaciones y mensajes especiales al profeta. Luego el profeta era llamado para que entrara en comunión con los hombres, para que él ahora pudiera transmitir los mensajes que Dios le había dado a él personalmente. Era un hombre que tenía que estar cerca de Dios y luego tenía que estar cerca de la gente. La diferencia con un falso profeta es que justamente el falso profeta no ha tenido esa comunión con Dios, no ha tenido ese relacionamiento con Dios, y entonces el mensaje nunca es de Dios, le es propio el mensaje. Allí está la diferencia. Y dígame, ¿quién era realmente Jeremías? ¿Cuál es el origen de Jeremías? ¿Qué es lo que la Biblia habla? Pues se habla poco de su vida, pero ¿qué es lo que sabemos de Jeremías? Un caso interesante. En Jeremías se combina tanto el ministerio profético como el ministerio sacerdotal. O sea, él pertenece a una familia de sacerdotes, lo cual significa que él es sacerdote. Por la indicación que tenemos del primer versículo, donde dice los sacerdotes que estuvieron en Anatot,
tierra de Benjamín, nos habla de posiblemente un problema que hubo en la época de David y Salomón, cuando el sacerdote Abiatar tomó parte en la rebelión de un hijo de David para transformarse en rey. Cuando David le menciona en el paso del reino a Salomón el caso de Abiatar, le dice que debería tomar medidas con este sacerdote. Salomón, al ser rey, decide que Abiatar se retire a Anatot. Es allí donde permanece este grupo de profetas como exiliados al norte de Jerusalén. Posiblemente este es el lugar de origen de Jeremías, un sacerdote que viene con una historia ya antigua, que ahora es llamado por Dios para realizar una obra en el presente. ¿Y cuál es el tiempo que Jeremías ministró? Más o menos en qué año, en qué tiempo y en qué época de los profetas, y específicamente fue para Judá, para Israel, en fin. Él comienza su ministerio en la época de Josías, o sea, estamos hablando del 621 antes de Cristo, y es testigo, llega a ser testigo de la caída de Jerusalén en el año 587 después de Cristo. O sea, es un periodo casi de 50 años. O antes de Cristo, ¿no? Claro, antes de Cristo, sí, antes de Cristo, en el cual él ministra y es partícipe de los sucesos finales que llevaron al pueblo de Israel al exilio hacia Babilonia. Ahora, hablando un poco sobre el mensaje profético de Jeremías. Jeremías, ¿a quién se dirige cuando emite sus mensajes? Dada la complejidad del tiempo y la situación de apostasía del pueblo de Israel, uno nota que los mensajes de Jeremías están dedicados en manera especial hacia los dirigentes, incluyendo con esto a los reyes, a los sacerdotes, a los príncipes y en última instancia también al pueblo en general. Pero tuvo más que ver con un mensaje y un ministerio de tipo cortesano, porque él quería tratar de impresionar la mente de los dirigentes del pueblo de Israel, en ese caso compuesto por el Reino del Sur. Inclusive al final de su ministerio envió cartas a los exiliados, ¿no? En el capítulo 29. Y también dio mensajes a los extranjeros, ¿no? En este caso. Claro, los exiliados que ya estaban en Babilonia. Hay una cosa que hay que tener en cuenta. En ese momento, Dios trabaja con 3 profetas simultáneos. Jeremías es el profeta que va a ministrar en el ámbito de Jerusalén y Judá. Ezequías, aquí hay una cosa muy interesante, es también sacerdote y profeta, va a ministrar con los deportados y exiliados en el río Quebar, en el Éufrates. Y Daniel es el que es llevado, digamos así, en la entraña del imperio neobabilónico y colocado en Babilonia. O sea que había 3 profetas trabajando simultáneamente, dirigiendo los asuntos y los destinos de la humanidad en ese momento por el llamado divino. Interesante. Y ahora, ¿cuáles son las características del ministerio de Jeremías? La característica fundamental del ministerio de Jeremías es que él tiene que dar un mensaje que es difícil. El mensaje es
Jerusalén va a caer en manos de Babilonia. Depende ahora de los príncipes, de los reyes y de los sacerdotes, si esta situación se hace de la mejor manera, pacíficamente, o de la peor manera, a través de la guerra. O sea, Jeremías está dando un mensaje o un ultimátum de que el castigo de Dios, el juicio de Dios, ya es veraz sobre Judá y sobre Jerusalén. Tienen que rendirse ante la nueva nación que es el nuevo imperio que es Neobabilonia, con Nabucodonosor. Por supuesto que esto va a ser inaceptable para el pueblo, para los sacerdotes y para los reyes. Pero era el mensaje de Jeremías. Y él predicó durante 40 años sin convencer a las personas de que él era un profeta de Dios, ¿no? Fue forzado en algún momento al final de la historia a huir a Egipto, contrariando el mensaje divino que él mismo había transmitido. Ese es un asunto interesante. Jeremías también tenía la interpretación correcta de los eventos, por eso nunca perdió la fe ni la capacidad divina, en la capacidad divina de salvar a su pueblo de la forma como finalmente lo hizo. Finalmente hay una expresión allí en la lección de esta semana que habla sobre la vara de almendro. ¿A qué se refiere esta vara de almendro? Bueno, hay un juego de palabras entre almendro y la palabra apresurar. Almendro sería shacket, apresurar sería shocket. El almendro, junto con el ciruelo y el duraznero, son plantas que arrojan sus flores antes que llegue la primavera. Digamos, son plantas que se apresuran a la primavera. Y cuando uno ve ya las flores del almendro o del ciruelo o del durazno, hasta con un mes de anticipación, uno ya entiende que la primavera es segura. De esta manera Dios le enseñó a Jeremías que él tenía que dar un mensaje de advertencia por lo que iba a suceder. O sea, era una alerta. Jeremías era el alerta de que... Una anticipación de que los juicios de Dios ya están por llegar y ya vienen. Entonces se usa el juego de shacket, shocket, almendro, alerta. Y esa es la alerta que Dios trajo al pueblo de Israel de aquel tiempo y que también lógicamente va a traer para nuestro tiempo. Vamos a pasar a la tercera parte de nuestro bosquejo, que es la aplicación. ¿Qué podemos aprender sobre el llamado profético de Jeremías? Un libro que es considerado un diálogo entre Dios y Jeremías, así como ocurrió en el tiempo pasado también con Job y Dios. Y ahora, ¿cuáles son algunas de las lecciones que podemos sacar de esta lección de esta semana? Tendríamos un comentario allí. Habíamos manifestado que Jeremías tenía un ministerio difícil y lo iba a tener. Pero hay una cosa interesante en el capítulo 1, tanto en el verso 8 como en el verso 19. El verso 8 dice, no temas delante de ellos, estoy contigo. Verso 19, pelearán contra ti, no te vencerán, estoy contigo. Esto nos hace acordar también a las promesas de Josué, ¿no? Ante las dificultades o las vicisitudes de nuestra vida o de nuestro ministerio o de nuestra misión, de nuestro accionar en la iglesia, tenemos que entender que siempre Dios está con nosotros. Y esa presencia viva de Dios fue la principal promesa de Dios a aquellos que estaban siendo enviados o aquellos que se les encomendó una misión para cumplir. Y entonces Juan 15:20 también habla, si a mí me han perseguido, también a vosotros perseguirán, pero yo estaré con ustedes. Por eso dice Mateo 5:10, bienaventurados los que
perecen o padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Qué maravilla, ¿no? Bienaventurados sois por cuanto por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Gozaos y alegraos porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Y que Dios bendiga, porque Dios estará con nosotros y nuestro galardón es mayor, nuestra alegría será muchísimo mayor. Vamos ahora a oír el comentario del autor de la lección en este momento con ustedes y con nuestro público, la palabra del autor. La profecía de Dios fue cumplida en la vida de Jeremías, de la misma forma que se cumplió en el ministerio del Mesías. O sea, aquella que se refiere a la destrucción, pero también la que se refería a la plantación y construcción. Dios nunca dejó a su pueblo solo, tampoco a sus profetas, de la misma manera que estaba con el Mesías también. Dios siempre hizo lo mejor para ellos. La atención e interés de Dios hacia su pueblo disminuyó. No era fácil ser un profeta, así como no fue fácil el ministerio de Jesús también. El profeta es un testigo de Dios. Por eso no era su tarea encontrar una posición en Israel. No era su misión influenciar personas para alcanzar su propio deseo. El profeta no tiene que buscar un camino, debe andar por los caminos que Dios manda. Jeremías y Jesús sabían eso muy bien. Sabían que no estarían solos en esa jornada, pues la promesa era que Dios estaría siempre con ellos. La misión de Jeremías es también la de Jesús. Era solo transmitir las palabras de Dios para el pueblo y sus líderes. Jeremías prefiguraba lo que Jesús encontraría cientos de años después en aquella misma tierra. Muy bueno escuchar las palabras de aquella persona que fue designada para escribir la lección de este trimestre. Y es muy alentador saber que Dios tiene promesas fantásticas para todos nosotros. Al final de esta lección, mi pregunta es: ¿qué nosotros vamos a hacer como consecuencia de estudiar esta lección? Cristo dio a la iglesia un encargo sagrado. Cada miembro debe ser un medio por el cual Dios pueda comunicar al mundo los tesoros de su gracia, las inescrutables riquezas de Cristo. No hay nada que el Salvador desee tanto como tener agentes que quieran representar al mundo su espíritu y su carácter. Y esto debiera estar en nuestro corazón. Nosotros fuimos llamados con un propósito. Tal vez no es fácil enviar noticias que el mundo no va a terminar bien, pero la historia de la vida de las personas puede terminar bien. Y por eso es que nosotros somos llamados para este fin, no para quedarnos callados o para estar indiferentes. Yo quiero hacerte un llamado en este momento. ¿Por qué no te conviertes en un agente de esperanza? ¿Y por qué no presentar la esperanza en medio de un mundo que cada vez está peor y que ya no habrá solución? La solución la presenta Dios con la salvación eterna. Y si tú quieres ser un agente de esperanza, yo quiero pedirte que tomes esta decisión. Allí donde estás, yo quiero ser un agente de esperanza, un enviado de Dios como fue Jeremías en aquel tiempo terrible. Vamos a hacer una oración. Querido Padre, muchas gracias porque tú, Señor, has prometido estar con nosotros y porque somos también personas que podemos interceder por otras personas y que esta nuestra misión pueda ser una bendición para mucha gente en esta semana. En el nombre de Jesús. Amén.